Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. El Madrugón de Oviedo forma parte de la historia de la Real en la Copa casi con la misma intensidad que las finales que ha jugado. Lógicamente esto es una exageración, pero ¿quién no ha oído hablar de aquella convulsa noche copera? ¿Y quién mejor que su principal protagonista, John Toshack, para relatar lo que sucedió aquella noche del 13 de noviembre de 1985? Vamos a utilizar la columna que publicó el galés en el Diario Vasco el 8 de noviembre del año 2000 para ponernos en situación. Toshack se expresaba así: el Oviedo jugaba en segunda, y no me quedé contento con el rendimiento de algunos. Después del partido cenábamos en el magnífico Hotel Reconquista. Yo estaba enfadado, pero vi que algunos jugadores se estaban riendo. En ese instante, Miguel Mari Echevarren me preguntó a qué hora salíamos al día siguiente de viaje. «A las 4:30», contesté gritando. El comedor se quedó en silencio. Ni una palabra, ni un gesto, nada. Nos levantamos todos a esa hora. Hacía frío y la noche era cerrada, como casi todas en Oviedo en el mes de noviembre. Los mineros viajaban a su trabajo y nosotros en el autobús rumbo a Donosti. ¡Vaya follón! Llegamos a Zubieta a las 11 de la mañana y el aparcamiento estaba lleno de cámaras de televisión, radios y periodistas. Me di cuenta de que estaba en una situación difícil. Había tocado la fibra sensible de algunos. ¿Pero qué pasó para que se desatara la ira del galés y cómo se vivieron aquellos tensos días? En la víspera del partido en Oviedo, Toshack tuvo que conformar una lista de jugadores para afrontar este partido copero en la que faltaban algunos pesos pesados. Arconada estaba lesionado de gravedad desde el comienzo de la temporada, y Gajate y Zamora sufrían diversas dolencias, por lo que tampoco estaban a disposición del técnico. Volvía Celayeta, y la lista se completó con 6 jugadores del Sanse: el guardameta González, que ya estaba siendo el suplente habitual del Duayen, Dadie, Mújica, Loren, Sucunza y Suquía. El 11 que sacó Toshack fue bastante reconocible: el Duayen, Dadie, Celayeta, Gorriz y Sagarzazu, Iturrino, Mújica y Larrañaga, Begiristain, Vaquero y López Ufarte. Pero aún así la debacle frente al Oviedo, entonces en segunda, fue de órdago. Herrera hizo el 1-0 en el minuto 14, de cabeza y a pesar de ser el más bajo de todos los jugadores del equipo ovetense. Blanco hizo el segundo en el minuto 84, con un fuerte disparo desde fuera del área. Y al menos Loren fue capaz de hacer el 2-1 definitivo 2 minutos después, debutando así como goleador con el primer equipo en su tercer encuentro. Al descanso llegamos con un solo gol, lo cual puede considerarse como suerte para nosotros, reconocía Toshack después del partido. A continuación sucedió lo que relató Toshack: el enfado en la cena, el madrugón y la llegada a Zubieta entre un mar de periodistas. Pero el galés quiso entonces quitarle hierro a esa situación. No entiendo por qué la gente tiene que alarmarse o pensar en que hay problemas porque diga que el equipo salga de Oviedo a las 5 de la mañana. Mi planteamiento era muy simple. Pensando en el difícil partido que tenemos el domingo en Atocha contra el Sevilla, pensé que era lo mejor para el equipo. Después de 7 horas de autocar, era mejor para los jugadores llegar a las 12, correr un poco en Zubieta y que todos estuvieran comiendo a las 2 en sus casas, que llegar a las 4 de Oviedo, entrenar y que todos llegaran a sus casas a las 6 de la tarde, explicó el galés en una entrevista concedida al Diario Vasco. De hecho, el técnico dijo entonces que el mal partido de la Real en Oviedo, o la reacción que años después sí mencionó, no tuvo nada que ver en su decisión. No es una medida de castigo, de enfado o de disciplina. ¿Por qué iba a serlo?, preguntaba al aire. En la entrevista, Javier Peña le preguntó por los jugadores, si se habían extrañado por el cambio de planes del viaje. «Yo no tengo por qué dar a los jugadores explicaciones de las decisiones que tomo en este sentido», dijo tajante el galés, convencido de que no había ningún tipo de enfado en el vestuario por esta situación. Al día siguiente la pregunta era obligada a los futbolistas y todos tiraron balones fuera. Zamora, a pesar de no estar en Oviedo, dijo que no se había comentado nada en el vestuario y que las malas caras eran por haber perdido el partido. «La decisión de Toshack es normal, aunque nos cueste levantarnos a las 4:30», admitió Larrañaga. ¿Que hay que levantarse a las 4:30 en vez de a las 8:30? Pues te levantas y ya está, explicó López Ufarte. Vaquero sí dijo que fue extraño, pero nada más. Aún así, la marejada continuó. Toshack se negó a atender a los medios de comunicación. Juan Yurrita, Relaciones Públicas de la Real, salió a informar de la decisión del galés, y los periodistas allí congregados le instaron a insistirle, puesto que había dado su palabra a algunos de que sí que respondería a sus preguntas. Yurrita entró en el vestuario y solo un minuto después salió para confirmar lo dicho anteriormente. «Definitivamente, hoy no hace ningún comentario», explicó.
Ante el revuelo que se levantó, el galés tuvo que convocar una rueda de prensa al día siguiente, en la que lanzó un discurso conciliador. Insistió en que sus decisiones siempre eran por el bien del equipo y que estaba dispuesto a aceptar las críticas constructivas de los medios. Una vez terminó su declaración, que expuso junto a varios miembros de la directiva del club, le preguntaron por qué había pasado todo esto, la razón de estos malentendidos y que hubiera tratado diferente a algunos medios de comunicación. A eso respondió con su más que conocido no comment. No tengo nada personal con nadie, solo pienso en lo mejor para la Real Sociedad, sentenció el galés. Y como ese fin de semana la Real le ganó al Sevilla, todo pareció quedar olvidado. A quien madruga, Dios la ayuda, titulaba la crónica de esa victoria al Diario Vasco, haciendo más referencia a la polémica vivida que al hecho de que Larrañaga marcara el único gol del partido en el primer minuto de la segunda mitad. El madrugón de Oviedo, no obstante, no sirvió para que la Real pasara de eliminatoria en la Copa. El 27 de noviembre, el equipo asturiano arrancó un empate a 2 de Atocha en el partido de vuelta, marcando los 2 goles en los últimos 10 minutos del partido, y eliminó así al conjunto chirurdín de la competición. Le preguntaron a Toshak en la rueda de prensa si 4 meses después de empezar a trabajar con la Real, esta era su primera gran decepción. Sí, dijo de manera lacónica. Lo que sí está claro, y así lo recogen los libros de historia, es que tras el madrugón de Oviedo, la Real estuvo 2 años enteros sin perder una eliminatoria de Copa, jugó 2 finales seguidas y consiguió el título en la temporada 1986-87.